La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Abramos nuestra Biblia a Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8 y 9. Esta es la segunda parte del mensaje que dejé sin terminar la semana pasada. Vamos a hacer una revisión de toda el bosquejo que iniciamos el domingo. El final es una parte muy, muy interesante, el cierre. Yo espero que ustedes sean impactados con la palabra del Señor y podamos valorar nuestra relación con Dios, nuestra relación particularmente como familia. Dice Filipenses 4, 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Buen Dios y Padre nuestro, te doy gracias en esta tarde por el privilegio, Señor, de estar aquí en tu santo templo. Y este privilegio, Señor, sagrado y de tremenda responsabilidad de compartir tu palabra. Solo te pido, Señor, que yo sea un instrumento tuyo. Úsame, Señor, para que sea tu vocero. Lo interesante, Señor, en que mi desarrollo ministerial siempre he considerado que no soy la persona apta, no soy digno. Pero tú, Señor, has tenido misericordia y tú, Señor, has usado mi vida en diferentes circunstancias. Y yo te pido que una vez más, esta tarde, tomes control de esta reunión y seas tú llevando el mensaje a través del poder de tu Espíritu y a través de mi boca. En tu nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Vamos a continuar con el tema, los valores que deben sustentar a la familia cristiana. Ahí tenemos una imagen muy interesante que dice: una familia sin oración es como una casa sin tejado, abierta y expuesta a todas las tempestades. Y esa es una realidad. Si usted no está orando, definitivamente usted es fácil presa del enemigo. Usted está espiritualmente totalmente debilitado. Me gustan esas series que pasan en Animal Planet, en la televisión, cuando los animales van huyendo y va persiguiéndolos el devorador. ¿Y a quién es el que atrapa? Atrapa a los más pequeños. Atrapa a los más débiles. Atrapa a los enfermos. Dice la palabra que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y quiénes son las presas más fáciles de devorar? Son aquellos que no oran, son aquellos que no leen la Biblia, son aquellos que no se congregan. Por lo tanto, amados hermanos, ustedes como familia tienen que tener bien cubierto ese techo para, a través de la oración, a través del estudio de la palabra, para tener éxito en su relación con Dios y ser exitosos también como familia. ¿Qué son los valores morales y espirituales? Son todas aquellas actitudes que nos forman desde niños, como personas, como hombres y mujeres. Los valores perfeccionan al individuo en lo más íntimo, haciéndolo más humano y con mayor calidad como persona. Los valores morales y espirituales surgen primordialmente en el individuo por influencia en el seno de la familia. En nuestro país las buenas costumbres
generadas por los valores morales y espirituales adquiridos en la familia se han degradado. Se ha perdido el respeto y el amor a la vida. Hace no mucho tiempo, la seguridad, el compañerismo, la amistad, la camaradería, la familiaridad entre vecinos era una experiencia muy linda. ¿Están de acuerdo conmigo que todo eso se ha perdido? Yo recuerdo más de alguna vez en mi juventud, pasé por aquí, por Apopa, y era bien bonito ver por las tardes a las familias con sus sillas mecedoras afuera, en las aceras de la casa, y se reunían con los vecinos. Había algo muy particular, esa familiaridad, ese acercamiento, se ayudaban los unos a los otros. ¿Y qué está pasando? Ahora se tiene temor de una a otra familia porque no sabe en qué cosas están metidos los muchachos o en qué cosas están metidas las familias. Entonces cada uno estamos así como expectantes, pero se rompió ese vínculo de relación, de amistad, de cariño, de aprecio, de apoyo, de solidaridad, y hemos llegado a un estado bien delicado de inseguridad. ¿Qué ha pasado? Nos descuidamos en la educación cristiana de la familia. Definitivamente lo que ha ocurrido es que descuidamos la relación como familia con Dios. Dejamos de hacer el altar familiar, dejamos de orar, nos debilitamos y de repente nuestros hijos se fueron agarrando cada quien por su lado, y los padres perdimos el control de nuestros hijos, los hijos toman el control de la casa y esto se vuelve una debacle. Como resultado tenemos una sociedad totalmente en crisis de valores. Y en eso tenemos nosotros que trabajar. Es triste cuando después de una ardua jornada de trabajo nos sentamos en el hogar para ver noticias de la televisión y nos sentimos que las noticias nos confrontan. Las noticias nos confrontan. ¿Cuántos de ustedes cuando llegan en la tarde se sientan y posiblemente esperan ver alguna noticia agradable? Noticia tras noticia, de lo que hablan es de muertos. Y qué triste que en este país los muertos ya son números y nos hemos acostumbrado y decimos, no, hoy fue bajo, hoy ya no son 20, hoy son 15. De repente subió a 25 y a 30. Y un día dice, y como que lo celebramos porque tenemos el récord. Llevamos a 50 y pico muertos. Qué terrible, porque cuando esto es tremendo. Es impactante y es doloroso. Cuando yo estaba pequeño, uno de los lugares más violentos era mi pueblo, Santa María Ostuma. En cada fiesta que había, normalmente había un muerto y eso era todo para el año. Y si habían dos, ya era. Pero había otro pueblo aquí famoso, eran los Santa Elena. Pero no llegaban a esos extremos de estas matanzas. Estas noticias que nosotros oímos diariamente, a la iglesia debía ser la que se sienta profundamente humillada ante el Señor. Porque las noticias, amados hermanos, nos confrontan, las noticias nos avergüenzan. ¿Cómo se sienten ustedes con esa noticia como cristianos? Saben que cuando nosotros leemos la historia de la iglesia primitiva y nos vamos al libro de los Hechos, encontramos que los primeros cristianos fueron 12, los apóstoles. Después se fueron sumando, cuando mandan una comisión del Señor de los 70 a predicar la palabra, y luego se va multiplicando. Pero estos 12 y luego los 70 fueron capaces de trastornar su época, a grado tal de que ese avivamiento que estas personas generaron nos ha llegado a nuestros días. Ahora, digo, estas noticias nos confrontan, estas noticias nos avergüenzan. ¿Por qué? Porque nosotros como iglesia se habla en los censos estadísticos de que nosotros andamos por el 50% de cristianos evangélicos. Si esto es cierto, ¿dónde está el trabajo nuestro? ¿O solo somos nominacionales o somos realmente convertidos? Si usted ha nacido de nuevo, usted tiene que tener pasión
por las almas que están muriendo diariamente en esta ciudad y en este país. Si usted no tiene pasión, si usted no llora, si usted no ora, si usted no le duele lo que está pasando con esa gente que está muriendo, si usted no tiene amor por esas almas, dudo que usted sea un cristiano convertido. Dudo, si usted no tiene pasión por las almas, dudo de que usted sea un cristiano. Porque una de las primeras características del cristiano es salir y es compartir y es evangelizar. La gran comisión no fue para los pastores. ¿Qué dice la gran comisión? ¿Alguien me la recuerda? Párese y repítaselo, hermanos, como dice la gran comisión. Y yo creo que todos lo sabemos de memoria. Dele. Todos lo sabemos de memoria. Pero una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida y hacerla rema en los momentos que tiene que hacerse. Dígale. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es un mandato para la iglesia. Ese es un mandato para usted y para mí. Y usted no me diga que usted no tiene un amigo que no conoce a Cristo, que no tiene un vecino que no conoce a Cristo, que no tiene un familiar que no conoce a Cristo, compañero de trabajo que no conoce a Cristo. Mire, y no esconda usted, no se avergüence de la palabra del Señor. Porque si usted se avergüenza de la palabra del Señor, dice el Señor, pues yo me avergonzaré en aquel día. Aproveche toda ocasión para compartir la palabra del Señor, que es su responsabilidad. Esto es atesorar, este es depositar en ese banco precioso, en el banco celestial. Cuando usted evangeliza, está ganando puntos para usted. Dice que las noticias nos humillan. Definitivamente las noticias que nosotros leemos cuando nos dice que somos el país más violento del mundo. Al fin fuimos campeones, dijo alguien. Pero qué penoso ser campeón como el país más violento. Yo creo que al oír esas noticias la iglesia debería de pasar bastante tiempo de rodillas clamando misericordia a Dios por un cambio, por un derramamiento del Espíritu. Y es lo que estamos haciendo por esta ciudad. Y hemos estado viendo que en esta ciudad, día a día, el Señor se está moviendo. Y esperamos que esta campaña que vamos a desarrollar el 5 de diciembre pueda haber ese avivamiento tan anhelado por esta congregación, tan anhelado por los pastores de la iglesia central de Josué, como por los pastores de esta iglesia. Queremos que esta ciudad sea tomada, queremos que esta ciudad sea transformada, queremos que esta ciudad sienta lo que realmente es vivir para Dios. Nos preocupamos por las cosas terrenas. Y sabe qué triste sería que algunos que creen que pueden buscar al Señor cuando tengan mayor edad que la que hoy tiene. Dice, no, si apenas tengo 25 años o apenas tengo 30. Cuando yo esté mayor, llegan a los 50, llegan a los 60, cuando esté mayor, yo voy a aceptar a Cristo. ¿Y qué tal si el Señor lo toma en este momento? ¿A dónde va? Definitivamente, aunque busque una respuesta, va al infierno. Porque el único camino para ir al Padre es Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y para llegar al Padre, ¿qué necesitamos? Simplemente aceptar su sacrificio en la cruz del Calvario. Venir a Él, seguirlo y servirle. Y usted está asegurado su eternidad. Ahora, cuando uno le sigue, cuando uno le sirve, en ese proceso uno se va santificando y va dejando toda la carnalidad y va viviendo una relación profunda de amistad con el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor. De veras que las noticias nos humillan y oremos porque esa imagen que tenemos sea cambiada. Las noticias nos han desnudado ante el mundo. Las noticias nos desafían. Las noticias nos desafían. ¿Por qué? Es debido a que somos responsables de lo que las noticias dicen. Somos responsables de lo que las noticias dicen. La iglesia tiene que salir de las cuatro paredes. Está bien, estemos en los diferentes cultos del domingo, en la semana, pero durante ese tiempo que no hay culto, nosotros tenemos que salir
compartir en el trabajo, en el vecindario, con todas las personas que nosotros nos encontremos. Háblele de Jesús, comparta de Jesús. Hay mucha gente que aún que dice ser cristiana, pero que están caídos. Ellos también necesitan reconciliar. Busque y tráigalos a los pies de Cristo. Veamos algunas consideraciones sobre los valores, que lo que tenemos nosotros en este momento es una crisis tremenda de valores, y que debemos nosotros trabajar como iglesia, trabajar como familia en la restauración de estos valores degradados y perdidos. En primer lugar, al observar la realidad de nuestra nación nos damos cuenta que somos una sociedad carente de valores morales y espirituales. Debemos de estar conscientes de ello. Y por esto tenemos que tomar acción, compartir la palabra del Señor. Segundo, si nuestra sociedad está enferma es porque la familia está enferma. Está tambaleante y la mayoría de los padres queremos que la escuela inculque en nuestros hijos lo que nosotros no hacemos en casa. Esto debe de corregirse, porque la educación somos los padres los que tenemos que darla a nuestros hijos. Tercero, los valores son inculcados primeramente no en la escuela o en el vecindario. Los valores son inculcados en el seno de la familia. En el colegio lo que hay es una transferencia de conocimientos. Incluso la iglesia, aquí se les da instrucción, se les da educación espiritual a sus hijos, pero ¿dónde realmente son educados? Es en el hogar. Somos los padres los que tenemos que ahondar y afincar esos principios, esos valores en nuestros hijos. Somos los padres y las madres los responsables. Cuarto, el matrimonio y la familia cristiana recibe su educación bíblica en la iglesia, pero es en el hogar donde se aplica el conocimiento. Y así de importantes son los valores, pues el colegio puede formar un bachiller, la universidad puede ser un ingeniero, puede ser un economista, puede ser un arquitecto, puede ser un contador, puede ser una enfermera, puede ser un médico, puede ser cualquier profesión, pero eso no le da la consistencia y la solidez en educación. La educación se la va a dar siempre la familia. Los mejores hijos de Dios seremos aquellos que tomamos estos valores como fundamental para nuestro desarrollo. Vamos a ver una vez más esta diapositiva que dice un comunicado que sacó el Departamento de Policía de Houston, Texas. Y esto es bien importante que los papás lo tomen en cuenta. Y yo creo que los que recuerdo yo cuando nació mi hijo, varón, el primogénito, uno tiene dificultades para educarlos. Dicen que no hay manual para un padre. Yo creo que sí hay un manual. El manual del padre es la Biblia. Si usted estudia la Biblia, si usted tiene los conocimientos bíblicos, usted va a tener todas las herramientas para instruir a su hijo y para poder tomar las decisiones correctas. Vea lo que dice la policía de Houston, Texas. ¿Cómo criar hijos delincuentes? Otra vez, tal vez se lo estoy recalcando, tome nota. Los abuelos también, que los abuelos somos bien alcahuetos, entrometidos algunas veces. Dejemos que los hijos tomen sus decisiones y se equivoquen. Aconsejémoslo, nunca nos metamos a corregir las decisiones que toma en frente de sus hijos, porque nosotros les robamos la autoridad. Pero vean lo que dice aquí. Primero, dígale a su hijo, dele a su hijo todo lo que pida y pensará que tiene el derecho a obtener todo lo que desea. Ríase cuando su hijo diga malas palabras. Crecerá pensando que el irrespeto es divertido. Jamás reprenda a su hijo por su mal comportamiento. Crecerá pensando que no existen reglas en la sociedad. Recoja todo lo que su hijo desordena. Crecerá creyendo que otros deben hacerse cargo de sus responsabilidades. Permita ver cualquier programa en la televisión. Crecerá creyendo que no hay diferencia entre ser niño y ser adulto. Sexto, dé a su hijo todo el dinero que pida.
Crecerá pensando que obtener dinero es fácil y no dudará en robar para conseguirlo. Séptimo, póngase siempre de parte de él contra vecinos, contra maestros y policías, y creerá que lo que él hace siempre está bien y son los otros los que están mal. Siguiendo estas instrucciones, le garantizamos que su hijo será un delincuente y nosotros tendremos una celda lista para él. ¿Tomaron nota? Al menos llévensela en su mente. Esta es una información muy importante para los padres de familia con los hijos. En cualquier edad, yo creo que los hijos siempre tienen que ser corregidos. Y vean la siguiente. Yo me ubico en antes. Muchos de ustedes no han de recordar. Tal vez el abuelo o su papá le cuenta de que a uno lo llevaban al colegio y en el colegio decía el papá o la mamá, aquí se lo dejo con todo y orejas. Así decía, aquí se lo dejo con todo y orejas. Y no escatime si le falta el respeto en ponerle el cincho en las nalgas. Y así sigan. Y vean lo que ocurre en este tiempo. Cuando nosotros, en mi tiempo, íbamos y teníamos malas notas, el papá no le reclamaba, los papás no le reclamaban al maestro, se daban vuelta y lo hacían con uno, lo confrontaban a uno, porque el responsable de esas malas notas es el alumno del maestro. Pero ahora ustedes ven la antítesis, dice, en estos tiempos llega el papá con su hijo y va donde el maestro, el chico ha sacado malas notas y el papá no ve al hijo, sino que le reclama al maestro, y estas notas le dice. Y entra la discusión. Yo creo que son una de las cosas que hemos ido, valores que hemos ido perdiendo. El resultado, aquellas personas que sus padres fueron diligentes, fueron responsables y fueron de los maestros, y cuando su hijo salía mal, no acusaba al maestro, sino que venía y hablaba con su hijo, tal vez no que lo reprimiera con golpes, pero era un momento oportuno para aconsejar. Los hijos hay que saber abrir canales de comunicación, porque algunas veces las malas notas no es producto solo de él, tiene mucho que ver el papá. Si el papá lo deja que vea lo que quiera y que se dé mal a la hora que quiera y tiene el teléfono sin ningún control, definitivamente los resultados son esos. Y quieren que el maestro le dé buenas notas y el niño en la casa no tiene control. En mi tiempo sí había un estricto control. A uno le decían, mire, a las 6 de la tarde usted va a estar ya en la casa, usted lo salía uno allí a jugar, no había celulares, simplemente el grito de la mamá. ¡Es hora! ¡A la cama! Ahora no. Y el cipote le suena, le llama el celular y se hace el que no lo oye o lo apaga. ¿No le pasa eso? Son tiempos difíciles. Son tiempos difíciles que nosotros tenemos que ser muy sabios para poder orientar, educar y llenar de valores a nuestros hijos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es la clave. La instrucción de su hijo, la palabra. Pero sea usted el modelo de su hijo. Por favor, sea usted el modelo de su hijo. ¿Sabe? Tu hijo no va a seguir tu consejo. ¿Me entiende? Tu hijo no va a seguir tu consejo. Tu hijo va a seguir tu ejemplo. ¿Por qué digo esto? Porque un papá que le dice a su hijo que no tome, pero él está tomando, ¿qué va a pasar con el chico? Simplemente el consejo lo va a ignorar. Y es lo que va a hacer, seguir el ejemplo del papá. Si el papá fuma, si el papá es un adúltero, si el papá es mentiroso, ese espíritu lo está transfiriendo a su hijo. Por eso yo invito a los padres, revisen su manera de vivir, examinen su manera de caminar. Su hijo lo está viendo y su hijo quiere ser así como es usted, exactamente como es usted, y así va a ser. Ahora, ¿usted quiere que su hija sea como usted? ¿Su hijo o su hija? Si usted no está caminando bien, valore, modifique, enderece sus pasos y vea la cruz de Cristo, que esa es su respuesta. Sus hijos
van siguiendo sus huellas. Los valores. Veamos algunos de los valores como familia cristiana. Como familia cristiana no podemos perder, sino que debemos responsablemente fomentarlos para hacer de nuestros hijos personas de bien. Los valores es la mejor y más valiosa herencia que podemos legarle a nuestros hijos. Yo estuve en un entierro el día de ayer. La persona que falleció era una persona realmente con valores bien cimentados. Los 3 hijos, ya un poco mayores, creo que el menor tiene 21 años, y todos ellos escribieron, leyeron el último mensaje que el papá les dejó a cada uno. Y entre las cosas que el padre les decía, que el dinero no es lo más importante en la vida del ser humano. Que las cosas materiales tampoco son la sustancia, no son la esencia de la vida. Lo más importante son los valores. Es aprender a respetar el valor de las personas, es aprender a respetar el valor de la vida. Viera qué impactante. Y estos chicos, cuando yo oí lo que estaban leyendo, simplemente vi reflejado a esa persona que yo conocí por muchos años. Una persona muy amada, una persona que se entregó al servicio de este país, que se entregó al servicio de la gente, que no le negaba la ayuda y el apoyo a quien se lo pedía. Eso son las cosas que nosotros debemos rescatar en nuestra sociedad y hacer personas de bien. Nosotros tenemos que luchar porque nuestros hijos sean personas de bien. Estos valores es la mejor herencia que nosotros podemos legarles. Recordemos siempre, dar el ejemplo no es la principal manera de influir. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre nuestra familia. Es la única manera. Es la única manera que nosotros podemos influir en nuestros hijos. Veamos el primer valor, el respeto. 1 Pedro 2:17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El respeto es la base de los valores, pues el respeto nos hace aceptar el valor propio y los derechos de las personas. Nos hace convivir en paz, ayuda a valorar a los demás, a acatar la autoridad y a considerar su dignidad. El respeto se acoge siempre a la verdad, no tolera bajo ninguna circunstancia la mentira y le repugna la calumnia. Hay un pensamiento del señor Benito Juárez, que fue un estadista mexicano, que dice: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y este es un principio que hemos perdido en nuestra sociedad, hemos perdido en nuestro país. Y es un principio que debemos de rescatar, que usted tiene que estar valorando permanentemente en su hogar. No permitir que su hijo tome las cosas que no le pertenecen en el hogar de su hermano. Él tiene sus propias cosas, su hermano tiene sus propias cosas, pues él tiene que respetar el bien de uno y el bien de otro. Dicen que el derecho de uno termina donde comienza el del otro. Y nosotros tenemos que enseñar estos principios y valores en nuestros hijos. En casa debemos enseñar el respeto a las personas mayores. Esta es una de las cosas que apena. Cuando usted se encuentra con un grupo de jóvenes, no saludan a los adultos. Era una cosa que realmente era muy valiosa. No hará mucho tiempo, ya por la década de los 70, usted encontraba a niños y ellos se saludaban muy respetuosamente. Tal vez algunos de ustedes se acuerdan o vivieron esa experiencia de tener padrinos. Yo me acuerdo en mi pueblo cuando se encontraban con el padrino, los niños se arrodillaban. Buenos días, le de Dios, padrino. Bueno, ¿se acuerdan algunos de eso? O al menos han oído esa historia. Pero ese era el respeto a las personas mayores. Eso lo hemos perdido y eso nosotros, amados hermanos, tenemos que retomar. Que nuestros hijos aprendan a saludar, que al levantarse saluden a papá, que al acostarse saluden a papá, a mamá,
Que ese es un valor muy importante. Enseñar a nuestros hijos que cuando van por la calle, saluden a las personas. No importa que no las conozcan. Esa es una manera del buen vivir de nuestra sociedad que hemos perdido. En casa debemos enseñar el respeto a las autoridades. Allá en Romanos 13:1, ustedes lo van a poder leer en su casa, que nos manda a respetar a los magistrados, maestros, policías, a todas las autoridades existentes. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetarla, pero nosotros tenemos que dar el ejemplo. Yo no le puedo pedir a mis hijos que saluden si yo no saludo. Yo creo que él lo va a hacer si él me ve que yo lo hago. Y lo hago no porque él me vea, simplemente porque yo sé que es un principio, es un valor que debo fomentarlo en mi vida para que mi hijo también siga esas mismas huellas. En la casa debemos enseñar respeto a los padres, desde el saludo de la mañana hasta las buenas noches por la tarde. Agradecerle por todas aquellas cosas que usted le regala a su hijo. El niño tiene que aprender a agradecer el esfuerzo que usted hace para dotarlo de algún bien. Algunas veces él cree que es una obligación que tiene el padre de dársela. Y además, algunas veces los chicos que llevan de 18 años, 19, siguen creyendo que tienen obligación los padres de darle. Yo hablo con mis hijos y le digo, cuando usted llegó a los 18 años, yo le doy lo que necesita, le doy techo, le doy carro, pero lo hago por amor, ya no por obligación. Cuando usted cumplió 18 años, yo ahí me despojé de toda obligación, pero sigue siendo beneficiado porque le amo. Igual que al Señor, a nosotros nos da porque nos ama. Amén. Segundo, el agradecimiento. En Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con toda acción de gracias. El agradecimiento surge cuando una persona se siente en deuda con otra porque le ha proporcionado o le ha producido algún bien, le ha prestado un servicio o le ha hecho algún regalo. Y eso es bien importante. Todos nosotros hemos sido en algún momento de la vida beneficiados por personas, por instituciones, y tenemos que estar agradecidos por ese bien recibido. Y alguien a quien yo estoy profundamente agradecido es al Padre Celestial, porque Él me hizo un tremendo regalo sin merecerlo. Dio a su Hijo unigénito Jesucristo en propiciación. Y yo creo que si yo reviso aquí entre ustedes y yo soy el más malvado, que fui lavado, que fui transformado, que fui salvado. Por lo tanto, yo tengo una profunda gratitud, y esta gratitud va a ser hasta que yo esté enfrente al Señor gritándole que muchas gracias le voy a decir al Padre por haber dado a tu Hijo en propiciación para darme esa vida eterna, para darme este privilegio de estar frente a ti. Porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros creímos en Jesús, por lo tanto tenemos derecho a esa vida eterna. Amén. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos en todo lo que se les da. Enséñele. Recuérdele que la gratitud es un bien, es una gracia que él tiene que tener. No le enseñemos a nuestros hijos a menospreciar lo que tenemos, sino a dar gracias sabiendo que el agradecimiento nos abre las puertas de la bendición de Dios a nuestras vidas. ¿Escuchan nuestros hijos de nuestra boca palabras de agradecimiento o palabras de queja o menosprecio? Si les inculpamos el agradecimiento, ellos no vivirán con contentamiento. Que nuestros hijos escuchen siempre palabras de gratitud. Primeramente hacia Dios y luego hacia todas aquellas personas que nos han favorecido. La iglesia, la institución donde usted trabaja, aquellas personas que le benefician y benefician a sus hijos, enséñenle a sus hijos a ser agradecidos y darle gracias a Dios por esos bienes que reciben. La gratitud es el sentimiento que más humildad concentra y más amor expande.
Tercero, la responsabilidad. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. La responsabilidad es el valor que está en la conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar, valorar las consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral y lo espiritual. ¿Qué es la responsabilidad? Es el cumplimiento de las obligaciones de responder ante nuestros actos. Nuestros hijos deben saber que sus fracasos, los principales responsables no somos los padres, sino ellos mismos, en buena medida. Pero si nosotros valoramos esa declaración, si nosotros hemos hecho todo un esfuerzo, le hemos dado todos los elementos, hemos sido buenos ejemplos para ellos, si sus decisiones son equivocadas, eso es responsabilidad de ellos, no nuestros. Pero nosotros como cristianos tenemos que hacer todo un esfuerzo de ser imitadores de Cristo y que ellos puedan decir, mi padre y mi madre fueron intachables. Si me equivoqué, es mi culpa. Que usted pueda decir así como Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tener esa solvencia es bien importante para ser un buen modelo de nuestros hijos. No cubramos las irresponsabilidades de nuestros chicos. La honradez. No oprimirás a tu prójimo, ni robarás, ni le retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Nosotros tenemos que trabajar arduamente en esa parte de la honradez. Si usted tiene una empleada o tiene un empleado, usted tiene que ser puntual con su salario. Y no le retenga la AFP, no le retenga el seguro social. Hay empresarios crueles, y ese es un crimen, que sus trabajadores únicamente le pagan el salario, pero no pagan las retenciones. No haga eso, que eso es un juicio que va a caer sobre su vida y sobre su empresa. Dios se lo va a demandar. No sea injusto. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, obligación que responde a nuestros actos, decíamos. Ahora, la honradez. No robarás. La honradez es integridad en obrar. Es aquella persona que por sobre toda necesidad económica hace prevalecer en su obrar lo justo y lo recto. No podemos permitir que nuestros hijos lleven a casa objetos que no sabemos de dónde proceden. Este es un cuidado y en estos tiempos es bien difíciles. Nuestros chicos no pueden aparecer ahí con cosas de lujo que usted no tiene capacidad de comprarlas. Y atrévase a confrontarlo de dónde obtuvo ese bien. De repente le aparece con una bicicleta cara. Después ya no es la bicicleta, sino que un poquito ya más grande su hijo le aparece con un carro que no tiene capacidad de pagarlo. Que su ingreso no va más allá de obtener tal vez una moto, pero aparece un carro caro. Usted tiene la responsabilidad de preguntar, ¿de dónde lo obtuvo? Porque de repente su hijo va a ser retenido porque está metido en cosas ilícitas. Nosotros tenemos la obligación de estar pendientes. Eso es parte de los valores que nosotros tenemos que fomentar, la honradez de nuestros hijos. Porque cualquier cosa que haga que no sea correcta va a afectar a todo el grupo familiar. Supóngase que su hijo es retenido. Toda su familia es afectada. La falta de honradez de su hijo, y esto posiblemente no se lo enseñó usted. Lo enseñó a que creciera con los recursos que tenía. Usted tenía un salario tal vez que no iba más allá para comprar un carro usado. Y lo hizo porque usted quería tener un vehículo, pero nunca hizo cosas ilícitas para ir más allá de su propia capacidad económica. Y usted fue ejemplo para su hijo. Entonces usted, cuando vea que su hijo está en cosas que no son correctas, usted tiene que confrontarlo y evitar cualquier dolor futuro. ¿No se da cuenta que sus hijos compran cosas que ellos normalmente no pueden pagar? Y no se pregunta de dónde lo sacan. Haga esa valoración. Debemos enseñar a nuestra familia, aunque tengamos muchas necesidades,
eso no es excusa para obtener las cosas de manera fraudulenta. El vuelto en el bus, dejar de pagar lo fiado en la tienda, eso tiene que ser superado. El otro valor, la honestidad. 1 Corintios 7:35 dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y lo decente, para que sin impedimento os acerquéis al Señor. La honestidad es el valor moral que tiene que ver con la verdad, lo puro. Un hombre y una mujer honesta tienen varias cualidades: decente, decoroso, recatado y pundoroso. El valor de ser decente, recatado, razonable, justo y honrado, eso es la honestidad. Promovemos la deshonestidad cuando permitimos que nuestras hijas se vistan de una manera no recatada. Yo creo que esta es una de las cosas bien complejas con los hijos, porque los hijos son afectados por el medio en que ellos se desenvuelven. En el hogar nosotros damos y ponemos nuestras propias normas, cómo comportarse, pero como ya la chica ya está en el colegio, salió de bachiller, entró a la universidad y es influenciada por el medio. Pero esto, que esté en la universidad o incluso que sea profesional, no le da derecho, mientras esté bajo el techo de su casa, usted tiene toda la autoridad para poderle exigir que sea recatada como cristiana, tener una conducta decorosa. Pero eso sí, yo tengo que ser un ejemplo, o la madre tiene que ser un ejemplo para su hija. Dice, pero ¿cómo podemos exigir a nuestros hijos que sean decorosos si nosotros no lo somos? Si usamos ropa deshonesta, si actuamos de una manera deshonesta. Es lo que decía, nosotros tenemos que ser modelo para nuestros hijos y tener esa solvencia moral para poder exigir a nuestros hijos. Cuando nos convertimos en encubridores de la deshonestidad de nuestros hijos o hijas, por alcahuetos, tenemos nuestras consecuencias. Y por último, tenemos el valor del amor. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor como valor se convierte en el punto más elevado de la escala de valores, pero es el amor de donde derivan todos los demás valores, tales como la bondad, la humildad, entre otros. El amor perdura como uno de los valores fundamentales del ser humano. El amor tiene una enorme virtud, la cual es de persistir con toda la adversidad y vencer los obstáculos. Debemos enseñar a amarnos los unos a los otros dentro de la familia, no a odiarnos, no a menospreciarnos. Yo creo que este es uno de los valores que hemos perdido. El amor es un valor que debemos fomentar primeramente la pareja. La pareja tiene que ser un modelo para sus hijos de amor. Evitar cualquier tipo de confrontación en frente de sus hijos. Yo sé que algunas veces hay diferencias, pero esas diferencias no las resuelvan con gritos, no las resuelvan con atropellos en frente de sus hijos. Y están absorbiendo su actitud, su conducta. Ustedes tienen que ser irreprochables a la vista de sus hijos. Ustedes son sus modelos de vida. Y lo que ellos van a hacer afuera es lo que han aprendido de ustedes. Yo les comentaba el domingo pasado sobre la importancia de esa relación entre las parejas. No solo en la iglesia, porque en la iglesia las caras son bien preciosas. Son rostros alegres, son rostros angelicales. Si muchos no deberíamos estar aquí, se vean con alitas volando allá, haciendo trabajo de querubines. Pero cuando salimos de aquí, ¿qué es lo que pasa? Y yo les comentaba una experiencia triste en una iglesia donde serví por algunos años. Después del servicio de la 1 de la tarde, había una pareja bien linda que servía como ujieres. Servían como ujieres. Y a la hora de irse, ese niño no quería irse a su casa y se tiró al suelo y lloraba y lloraba. Y nos acercamos con otro hermano de la iglesia, pregunté al niño qué le pasaba, que por qué no quería irse. Entonces,
Qué triste declaración. Dijo, yo quiero que vivamos aquí. Permítanos vivir aquí. ¿Y por qué? Le digo, es que aquí mi papá no le pega a mi mamá. Qué tremendo. Y era un líder. El niño había valorado la importancia de la iglesia. La iglesia, ellos tenían una conducta, se ponían una careta, pero en la casa era otra. Ojo y mucho cuidado, líderes de la iglesia. Y esto es para todos. Su conducta en su trabajo, su conducta en la iglesia y en el hogar, si usted es cristiano, tiene que ser la misma, tiene que ser transparente. No se ponga la careta del trabajo y la careta de la iglesia. Tiene 3, 4 caretas. Usted tiene que tener un solo rostro, una sola careta, la careta de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo, usted tiene el carácter de Cristo, pues ese mismo carácter lo tiene que utilizar en todo momento, en todo lugar. Cuando usted le va a alzar la voz a su esposa, acuérdese que usted es un representante de Cristo en ese hogar. Y acuérdese que su esposa no se la ha puesto por esclava al Señor. Se la puso por ayuda idónea. Y se la dio, se la sacó de la costilla, muy cerca del corazón para ser amado. La sacó de la costilla debajo del brazo para ser protegida. La mujer tiene que tener todo el amor, toda la protección y además es la madre de sus hijos. ¿Cómo es posible que usted, la madre de sus hijos, aquella que está cuidándole, que le está prodigando cariño, cuidado, la maltrate? Y yo creo que es para que usted se vaya de rodillas, si la ha maltratado, se vaya de rodillas de aquí hasta su casa, para que su esposa lo perdone. No, yo creo que es bien importante que los varones tengamos la hombría, así, la hombría de reconocer que hemos pecado, que hemos fallado, si hemos atropellado a nuestras esposas. Y esto es bien importante, si usted quiere, ¿sabe qué? La Biblia dice, amado esposo, si usted está orando pero está atropellando a su esposa, su oración tiene techo de bronce. Su oración tiene techo de bronce. Y usted no sabe ni por qué hay maldición en su vida. Yo quiero decirle, hay maldición en su vida y no le van a ascender en el trabajo, no va a mejorar. Y esa enfermedad que tiene no la va a superar mientras usted no reconozca que ese maltrato que está dando a su esposa le ha traído maldición. Pídale perdón a Dios, pídale perdón a su pareja, pídale perdón a sus hijos, pídale perdón a Dios y cambie su actitud. Es un buen reto. Es un buen consejo para terminar el año y comenzar el próximo año. ¿No quiere usted ser bendecido? ¿Sabe que yo estuve casado por 30 años? Cuando teníamos alguna diferencia, y digo casado, no soy divorciado, sino que soy viudo, mi esposa murió. Y con mi esposa servimos durante muchos años. Pero ella y yo somos carne. Eso no era excusa, porque dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad desea, pero la carne es débil. Nosotros nos quedamos con esa parte de la carne es débil y con eso justificamos. No, yo lo que hacía con mi esposa cuando yo conocía su carácter y conocía el mío, lo que decía, ok, mi esposa está molesta y si yo me quedo, aquí va a tronar, a arder Troya. Lo que hacía, agarraba un libro y ya estaba acordado. Y me iba a un restaurante, ¿verdad? Mi carro, me iba a un restaurante y me ponía a leer, calculaba 1 hora y media. Cuando regresaba, como que no había pasado nada. Porque las mujeres son lindas, así se les olvida. Nosotros somos más rencillosos. Pero lo que hay que hacer es, la comunicación es bien importante. Nosotros tenemos que tener estrategia en el hogar para vivir en una verdadera armonía si queremos ser felices. Para terminar, yo quiero llevarlos a una experiencia para que ustedes valoren la importancia de los principios. Hay un estudio que hizo Jim Berg sobre los valores transferidos por los padres. Este escritor, Jim Berg, hizo un estudio y escribió acerca de 2 familias quienes vivieron en el estado de New York en los años de 1700. La familia Hook
El patriarca era Max Hug. Él no creía en Jesucristo, ni en los principios y valores cristianos, ni llevaba a sus hijos a la iglesia, aunque los niños y la esposa se lo pidieran. Aferrado a que él no quería nada con Cristo, no quería que su familia se involucrara con cosas espirituales y la rechazaba, y no solo la rechazaba, sino que condenaba, y a su familia también la condenó a no tener conocimiento de Dios. Había otra familia, que era la familia de Edward, la familia Edward. El patriarca era Jonathan Edward, pastor y un hombre de oración. Su alma era ciertamente un templo del Espíritu Santo y su vida manifestaba sin variación toda la sencillez, pureza, interés por las cosas de Dios, y tenía un elevado carácter del Evangelio de Cristo. A continuación, los resultados de la investigación de estas dos familias. Veamos de Max Hug. Los resultados de este hombre ateo, de este hombre que no quería nada con Dios, de este hombre que le negó a sus hijos el conocimiento de la palabra y esa preciosa relación con Dios. En primer lugar, no me la pase despacio, hermano, va una por una. Primero, Max Hug, de los 903 descendientes, tenemos 100 en prisión. 100 en prisión, con condenas de más de 13 años. Siguiente tiene, en su línea ascendente, tiene 90 prostitutas, 145 alcohólicos, 285 con enfermedades sociales, 300 delincuentes. El costo al estado de Nueva York, más de $1 millón en el año de 1700. Un costo, si trasladamos ese valor a estos años, sería un valor altísimo. Ahora veamos Jonathan Edward. Y ojo, le estoy poniendo esta comparación para que usted valore su influencia como padre y como madre sobre los descendientes de sus hijos. O está bendiciendo o está maldiciendo. Y estamos hablando de la quinta, no sé cuántas generaciones más, quinta y sexta generación, pero se va más allá. Veamos los descendientes de Jonathan Edward. Pone 1394 descendientes. Primero, de esa línea hay 30 jueces. Hay 13 presidentes de universidades. Hay 3 congresistas. Hay 65 abogados prominentes. Hay 32 autores de obras de renombre. Hay un vicepresidente de los Estados Unidos. Hay 90 médicos. Hay 200 ministros de la palabra y hay 86 senadores. El costo al estado de Nueva York, el mismo año, con descendientes de estos, no le costó ni un tan solo centavo. Esta es la opción que tenemos nosotros. ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Y posiblemente usted no está pensando en que su hijo pueda llegar a ser el presidente de este país. ¿Para qué pregunto, papá, mamá, pregunto, ¿para qué está invirtiendo usted en la educación de sus hijos? Y no importa la cantidad que invierte. ¿Cuál es el propósito para que sus hijos estudien? ¿Cuál es su sueño? ¿O no aspira o no sueña usted? A mí me gusta recordarme de mi pueblo. Era un pueblo así como Macondo, un pueblo en mi infancia, era un pueblo abandonado, olvidado, que en los inviernos costaba salir porque entraba un bus al día y si en el invierno, en el temporal, se derrumbaba, ya no entraba 1 mes o 2 meses. Pero yo vi gente esforzarse y salir de ese pueblo. Mi mamá ayudó a mucha gente, conozco y soy amigo de ellos. Hay médicos, hay militares, hay ingenieros. Y qué lindo verlo que de aquella situación de miseria, y uno de ellos, los abuelos trabajaron con mis papás, era rajador de leña, la mamá trabajaba en la fábrica de almidón,
Y el cipote se crió con nosotros, pero mi mamá lo ayudó y lo orientó para que estudiara. Y hoy es un coronel retirado del ejército. Y eso genera no solo satisfacción, sino que inspiración para animar a otros. Yo les animo, les motivo para que estos principios y valores en sus hijos los utilicen y sueñen ustedes. No estén pensando ustedes que su hijo no lo puede superar a usted. Claro que lo puede superar. Si usted aspiró a ser médico y no alcanzó a ser médico porque hubo muchas limitantes o no se esforzó, sueñe con su hijo, ore por su hijo, afine esa visión. Amén. Póngase de pie. La Iglesia Cristiana Josué Filial Apopa presentó el mensaje de la palabra de Dios.